Saludos. Titulamos este vídeo Nuestro Hogar Material Espiritual 3, Cosmos Tierra Toroide número 31. Por tanto, es el número 31 de esta serie que podemos decir así, síntesis, y el número 3 de la miniserie en la cual estamos centrándonos en una parte simple, que sería ver que el toroide, la estructura del toroide y la comprensión del toroide, pues nos da una gran comprensión de la totalidad, y también, como hemos dicho, pues mostrar una fenomenología que sería, por ejemplo, ya acabamos de decirlo en vídeos anteriores, el tamaño del Sol en su ruta y la diferencia de temperatura del día a la noche. Esa fenomenología nosotros le daremos explicación en nuestra teoría, que decimos que es la Tierra cóncava toroide, o cualquier otro de los nombres que le hemos dado, pero comparándola con la explicación que le dan las otras teorías principales, para así que la persona pues discrimine y vea por sí misma pues la validez de cada una de estas teorías, evidentemente. Entonces también tenemos que decir que hacemos este vídeo en una fecha del 11 del 2020. Y ahora mismo, en este mismo instante, pues estamos ya viendo pues lo que denominamos el inicio de un reseteo de forma acelerada. Y aquí también habrán comprobado que una de las tácticas de esta oscuridad es que la persona siempre se centre en el exterior y nunca haga, por ejemplo, lo que estamos realizando nosotros, meditando y profundizando en la verdad de nuestra realidad concreta, física, forma de la Tierra, forma del cosmos, y también en relación con la espiritualidad y con el ser humano, porque el ser humano y el cosmos forman una unidad. Eso es centrarse en lo esencial. Pero las fuerzas oscuras, pues una de sus tácticas es mantener, por ejemplo, combates externos, que también evidentemente pues nos influyen. Pero mediante ese volcamiento en el exterior, pues se nos crea una actitud de estrés y de desequilibrio, porque el equilibrio ya hemos dicho que debe estar en el interior. La persona debe, por supuesto, en cada lucha exterior que se le presente, pues posicionarse, simplemente analizarla, pero ya está, no quedarse dándole, dijésemos así, energía a ese punto, sino darle la energía a lo que estamos nosotros haciendo, yendo a lo fundamental, al conocimiento, que es quizás lo único que perdure de nuestro paso por esta dimensión. Entonces, en relación con este vídeo que vamos a ir desarrollando, este es el esquema que vamos a ir desarrollando, y tenemos que ir recordando pues el vídeo anterior. Entonces decimos que vamos a compartir el esquema básico toroidal creativo en un principio, dar un punto más de comprensión, y a continuación pues vamos a centrarnos en la temperatura entre el día y la noche, esa oscilación de temperatura que tiene esa fenomenología, pues podemos decir así, tiene difícil, ningún encaje, hemos visto ya si aplicamos la escala en la Tierra oficial, pero ahora vamos también a ver la diferencia y podemos decir la coherencia o la incoherencia de este cambio de temperatura de casi o incluso unos 20 grados del día a la noche en las teorías principales de la Tierra y del cosmos, como estamos nosotros desarrollando. Entonces, hemos dicho que vamos a centrarnos siempre en un principio para este esquema sencillo que nos da un conocimiento que nosotros decimos de la totalidad. Entonces, este esquema toroide ya hemos visto en un vídeo anterior que decimos todos los seres vivos en su interior pues tienen esta parte del toroide más sutil, y en su exterior la parte un poco más densa, todas las estructuras vivas, incluso en las que no son vivas, como incluso minerales, como pueden ser minerales y seres
que no tienen, es decir, que pertenecen ya a una corteza exterior, están, podemos decir así, en un tipo de sueño. Entonces, pero eso sería la fuerza de este toroide por el exterior, pero no por el exterior y no por el interior. Todas las formas vivas, pues, conservan esa parte interior, y nosotros precisamente lo que tenemos que hacer es favorecerla. ¿Y cómo la favorecemos? Pues no desequilibrándonos, porque eso será nuestro futuro dimensional, que ya en este presente se estará realizando. Entonces dijimos, ¿cómo se pasaba de ese toroide inicial a las formas concretas? Pues dijimos, mediante pasos sucesivos, y entonces estuvimos poniendo uno de los esquemas, que sería, que nos dicen también escrituras, y siempre nos dicen parte de verdades, que Dios creó el mundo en 6 días. Pues bien, eso tiene una gran parte de verdad, porque son los 6 días de la flor de la vida, que son los distintos pasos que hacen esta creación. Pero nosotros le dimos el verdadero sentido partiendo desde un centro y mediante movimientos opuestos en 2 vórtices. Eso lo pusimos en el vídeo anterior. Y entonces, ¿qué ponemos en este vídeo de nuevo? Pues ver que realmente esa estructura, pues la comprobamos en esta realidad, porque como ya sabrán muchos, y esto también es una verdad, tal como es arriba, es como es abajo, tal como es en el microcosmos, es el macrocosmos. Pues eso es lo que nosotros comprobamos aquí, pues esta total confirmación y total coherencia. Entonces, porque decimos que la creación y el desarrollo de la vida, pues manifiesta este esquema básico toroidal creativo que acabamos de ver mediante ese toroide. Y entonces desde lo sutil e interior se manifiesta. ¿Y qué se manifiesta? Pues una dualidad polar siempre. Como hemos visto ya y hemos expresado en muchos vídeos, una dualidad polar. Y esa dualidad polar, pues para seguir dando pasos sucesivos, ¿cómo los realiza? Pues también mediante una segunda dualidad o una duplicación progresiva. Una duplicación progresiva, y eso está en total coherencia con lo que decimos nosotros, una equilibración, una balanza se equilibra, pero se equilibra, no dijésemos así de un modo igualitario, sino de un modo complementario. Por eso le hemos dicho dualidad de inversión. Y entonces eso lo vemos, por ejemplo, en uno de los principales ejemplos fractales es la vida. Entonces, cuando se forma el cigoto, la primera formación del cigoto, pues se forman 2 células, como estamos viendo aquí, es decir, desde un centro imperceptible, que es el tercer factor, por eso también es una triunidad, pues se forman los dos, la primera dualidad, y después sigue formándose. Estos son fotografías reales de ese cigoto y de esa fecundación. Entonces, desde ahí, pues se va formando una segunda duplicación, porque ya están viendo que siempre es una balanza, tienen que estar equilibrados. Entonces, desde una célula que es fertilizada se forman los dos células, después 4 células, es decir, la duplicación o la multiplicación por 2. Después del 4 pasa al 8, a 8 células, y esto es real, esto es comprobable, esto es vital, esto es experimentable, y después a 16 células, y así sucesivamente hasta el blastocito. Entonces esto es la verdad y la coherencia de toda nuestra teoría del cosmos, que se manifiesta en todos los aspectos, tanto creativos, físicos y espirituales. Entonces, por eso decimos nosotros que esta es una duplicación progresiva, que hemos puesto en otros vídeos en esta equilibración de inversión. Entonces, en el 2 complementario de toda esta realidad, pues se encuentra el 3 creador, porque el 3 es el imperceptible que da lugar al 2. Y eso lo hemos visto en el vídeo anterior, precisamente en cómo hemos dicho nosotros, hemos interpretado correctamente la flor de la vida mediante esas 2 primeras, y es el 6, pues un 3 masculino y un 3 femenino, sencillamente, como lo hemos visto en el vídeo anterior. Y ahora pasando a la problemática más concreta, experimental, de la oscilación de la temperatura del día a la noche, que incluso unos 20 grados. Entonces, esto lo hemos visto en el vídeo anterior, queriendo decir que, y aquí nos vamos a centrar no digamos así, en la traslación terrestre, sino simplemente ahora en la rotación, es decir, simplemente el día y la noche, es decir, las 24 horas, pero sin tener en cuenta las estaciones, es decir, cómo a lo largo del tiempo pues se va prolongando los días de luz en un hemisferio, mientras que en el otro se van descendiendo los días de luz. Eso lo vamos a dejar para el vídeo siguiente, porque es algo más complicado y nos interesa hacer hincapié en ello detenidamente, porque vemos que muchos investigadores iniciales o youtubers pues no tienen clara esa cuestión. Nosotros en este vídeo
pues vamos a centrarnos en el movimiento rotatorio simplemente, sin dejar el otro movimiento de traslación o las estaciones o la temporalidad de las estaciones. Nos vamos a centrar exclusivamente en la rotación para ver la coherencia o la incoherencia de los diferentes sistemas. Y hemos visto ya que un Sol a unos 150 millones de kilómetros, ¿cómo es posible que una inclinación o una rotación, en este caso de 180 grados, de una esfera produzca una variación de unos 20 grados? Y eso lo hemos expuesto en el vídeo anterior. Porque entonces este sería el día y esta sería la noche. Entonces, del día a la noche, ¿cómo es posible que con esas medidas de ese Sol gigantesco, de más de 100 veces el tamaño terrestre, del diámetro terrestre, y a 150 millones, ya vimos que eso no es totalmente incoherente? Porque poniéndolo en escala, y aquí tienen un tipo de escala que está así, está ajustada a la realidad, esta sería la Tierra, este puntito, y este sería el Sol que no cabe aquí. Entonces, por eso dijimos que poniendo la escala y haciendo un pensamiento sencillo como el que nosotros expusimos en el vídeo anterior, pues se ve que es totalmente, podemos emplear la palabra falso o la palabra incoherente, como cada cual sea, que sea ese modelo, este modelo sea real. Y entonces ahora decimos ya, este modelo de la izquierda, que es el oficial, pues decimos que ya lo hemos querido demostrarlo, al menos lo hemos expuesto para que la persona lo razone o incluso haga las experiencias que hemos expuesto nosotros, haga las experiencias prácticas a pequeña escala, y entonces por tanto lo desechamos. Desechamos que este modelo pueda dar explicación de la variación de temperatura del día a la noche. Y entonces a continuación vamos a ver si también este es incoherente. Vamos a ver la coherencia de los siguientes, que sería la Tierra plana, la Tierra cóncava celular y la Tierra cóncava toroide, como la nuestra, que es la nuestra. Vamos a verlo simplemente para dar esta validez a este movimiento, a esta variación de temperatura, simplemente teniendo en cuenta la rotación de la Tierra en los distintos modelos, porque realmente nosotros, eso es una realidad incuestionable, que el Sol sale por el este, se pone por el oeste, y al día le sucede la noche. Entonces a esa realidad es la que le estamos dando lo que vemos, las explicaciones más coherentes. Hemos descartado ya mediante la escala que esa variación de temperatura dé validez al modelo heliocéntrico, es decir, el modelo oficial establecido. Y por eso es lo mismo que decimos aquí, el heliocentrismo incoherente en la escala. Entonces por eso ya esto ya lo hemos tratado en el vídeo anterior. Y ahora vamos a ver si es coherente o incoherente. Pues no decimos que sea verdadero, decimos que sea coherente, es decir, que no tenga esa incoherencia que tiene el modelo oficial con respecto a este cambio de temperatura del día a la noche. Entonces aquí está el modelo terraplanista. Entonces la variación de temperatura del día a la noche, pues en este modelo no es incoherente. No es incoherente. ¿Por qué? Sencillamente porque entonces ya no sería un Sol gigantesco, sino sería un Sol como el que tenemos aquí, foco, que te da luz y calor y se va extendiendo por toda la superficie, por una superficie que sería un plano, estaría establecida mediante el plano terraplanista, mientras que en los lugares en que está el Sol, pues evidentemente pues te da mayor temperatura y te da la luz. Y en el otro pues te desciende la temperatura al mismo tiempo que te desciende la luz. Y entonces esto no es incoherente. Esto no es incoherente porque simplemente es un Sol más próximo, más pequeño y más cercano, como si te acercas a un foco. Y entonces aquí las medidas podrían estar establecidas a lo mejor en unos, unos 2.000 o 3.000 kilómetros. Es decir, que sería un Sol próximo, o las medidas que le quieran dar los terraplanistas. Pero desde punto de partida ya no es incoherente. No es incoherente porque si tú tienes un foco no a esa distancia ni a ese tamaño enorme, pues sí es posible que del día a la noche pues exista esa oscilación de temperatura. Por tanto decimos el modelo terraplanista en relación con la rotación, simplemente el modelo rotatorio terrestre de la variación de la temperatura no es incoherente. El modelo cóncavo celular, pues nosotros decimos, pues tampoco es incoherente, como el oficial, porque sencillamente resulta un esquema semejante al anterior. Sería un Sol, porque esta sería la esfera celestial, nosotros estaremos aquí en la parte interior,
alrededor de esta Tierra, y entonces por aquí existiría un desplazamiento de los astros, y entre ellos el Sol se desplaza, y entonces su giro alrededor, pues de este, podemos decir así, en esta esfera celestial, pues va iluminando progresivamente. Aquí tenemos una de sus visiones, mientras que es un foco que va recorriendo pues la Tierra por su parte interior, y a medida que vaya iluminando la mitad de la Tierra, pues será de día, y la otra mitad sucesiva pues será de noche, y así se irán sucediendo los días y las noches. Y como es un sol próximo, y a ser próximo puede producir esa variación de temperatura, evidentemente, de una cara, de una porción que ilumine a la otra que no ilumine, que esto era muy distinto a cuando vemos las medidas oficiales a escala, que es imposible discriminar en una pequeña bolita, según ella ha dicho, que cada persona haga la experiencia, incluso con un radiador cercano, le ponga esa bolita y la haga girar, o la mantenga un tiempo, y vea si se puede establecer diferencias de temperatura de una de las caras a la otra de las caras. Pues por eso decimos que ese modelo oficial heliocéntrico es incoherente, pero este no es, el cóncavo celular no lo es, porque está mucho más cerca, como un foco que te ilumina la mitad, y entonces la otra pues te la deja sin iluminar y sin calor. Y en nuestra teoría, que es la teoría cóncava toroide o cosmos tierra toroide, pues tampoco es incoherente, no es incoherente, porque aquí, como decimos, que son distintos modelos que nosotros presentamos, pues si estás en la parte azul, que sería la esfera cóncava, y el esferoide cielo sería el convexo, y aquí uno de los puntos, que lo tomamos aquí como una unidad, sería el Sol. El Sol girando este esferoide alrededor del otro, que es el cóncavo, pues realmente una parte estaría donde estuviese el Sol, estaría iluminada, y la otra mitad del esferoide pues estaría sin iluminar, y por tanto estaría más fría, y por tanto, como es mucho más cerca y más pequeño, igual que en la celular cóncava, pues no es incoherente. Nosotros ya veremos más adelante que también se diferencia en más aspectos de la celular cóncava, porque también nosotros decimos que, y lo iremos manifestando en el vídeo anterior, que además de que se mueve este esferoide Sol, que sería el Sol girando, y al mismo tiempo que va girando, una parte te la va iluminando y otra parte queda sin iluminar. Entonces esto da sucesión a los días y la noche y al cambio de temperatura de un modo coherente, porque está más próximo. Pero nosotros diremos, y ya lo anticipamos, aunque algunas personas ya lo sabrán, que no solamente sería este esferoide interior el que se mueve y gira en esa rotación, sino también en giros opuestos el cóncavo que tenemos. Por eso ponemos unas flechas en un sentido del convexo y las flechas en otro sentido en el cóncavo. Y no es incoherente, es coherente. Y nosotros decimos, y sobre todo también comprueben aquí cómo está el toroide, la estructura del toroide, cómo está en armonía y es totalmente coherente esta forma toroidal del modelo nuestro con la forma del toroide, que también lo estamos utilizando para dar la mayor simplificación. Terminamos en este punto, y en el siguiente vídeo ahora trataremos ya algo más complicado, que no sería el cambio de temperatura de día a noche solamente teniendo en cuenta la rotación, sino también la traslación, porque eso es lo que da lugar, mediante la inclinación del eje terrestre, pues a que exista pues variación estacional de la temperatura. Por ejemplo, en los veranos evidentemente hacen más días de sol en algunos de los hemisferios, y también mayor temperatura. Eso lo veremos en el vídeo siguiente. Terminamos en este vídeo deseando para nosotros y para todos salud, fuerza, discernimiento y equilibrio, y que no nos desequilibre este exterior.